Buenos días, jovencitos. ¿Me logran escuchar? Buenos días, ¿se escucha? ¿Se visualiza lo que acabo de compartir? Muy buenos días. Buenos días, si se escucha. Ya, gracias. Buenos días, profesor. Ya, muy buenos días con todos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, ya. A ver, chicos, vamos a empezar, ¿ya? Ahí en pantalla puedes, buenos días del águila, puedes visualizar los temas o el tema que vamos a tratar hoy día corresponde acerca de la electrostática, ¿no? Vamos a hablar de fuerzas eléctricas, vamos a hablar de campos eléctricos y de potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de fuerza eléctrica, en la figura de la izquierda puedes observar dos esferitas, ¿no? Dos esferitas que en un cierto instante, esas esferitas se van a atraer, ¿no? Ellos se atraen con una fuerza, ¿no? Pero para que ocurra esa atracción, una de las esferitas tiene que estar cargada con signo positivo y el otro tiene que estar cargada con signo negativo. Para que entre ellas exista una fuerza eléctrica de atracción, cuya magnitud es la misma, pero actúan en direcciones contrarias u opuestas. En cambio, para que estas dos esferitas se alejen, en el segundo caso, ambas tienen que tener el mismo signo. Pueden ser positivos positivos o puede ser negativo negativo, ¿no? Para que entre ellas exista una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de fuerzas eléctricas, de atracción o de repulsión. Con respecto, disculpa, con respecto a campo eléctrico, por acá podemos observar una carga, un electrón, carga negativa, que a su alrededor presenta un campo eléctrico. Esas líneas, esos vectores de color verde que estás observando, son líneas de fuerza, ¿no? O también llamadas líneas de campo eléctrico, que para una carga negativa, esas líneas son entrantes a la carga, para una carga negativa. En cambio, si la carga fuese positiva, las líneas de campo eléctrico son líneas, en este caso, salientes, ¿no? Son líneas salientes. Hablar de carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica es una magnitud escalar, ¿no? Es una magnitud escalar que me indica el número de electrones, ya sea en exceso o defecto que presenta un cuerpo, ¿no? Debido a la atracción o repulsión entre esos cuerpos hay dos tipos de carga, la carga positiva y la carga, en este caso, negativa, ¿no? De acuerdo a la atracción o de repulsión, ¿no? De atracción o de repulsión. Por acá podemos observar vidrio caucho, ¿no? Entonces, entre ellos existe una fuerza de atracción. Y si fuesen del mismo material, vidrio y vidrio, entonces, para ellos existe una fuerza de repulsión. Vidrio, vidrio, o también puede ser caucho, caucho, ¿no? Cuerpo del mismo elemento, la misma carga, ¿no? Entonces acá hablamos de atracción y además de repulsión. Atracción y repulsión, ¿ya, jovencitos? Con respecto a la ley de la conservación de la carga eléctrica, hace mención a lo siguiente, ¿no? Que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo hacia otro. La carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante, eso quiere decir que la carga eléctrica
que tengamos inicialmente debe ser igual a la carga que hay al final. O sea, quiere decir que la carga se mantiene, en este caso, constante. Se mantiene constante, ¿no? Ahora, la sumatoria de todas las cargas en el universo tiene que ser igual a cero, ¿no? Tiene que ser igual a cero. ¿A qué se refiere con cuantización de la carga eléctrica? A ver, te explico esta parte, ¿ya? Pero antes de ello, veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos, digamos, qué es un cuerpo neutro? ¿Qué entendemos por cuerpo neutro? ¿No? Se dice que un cuerpo es neutro cuando tiene la misma cantidad de carga positiva, 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas, y además, por acá, hay 5 cargas negativas, 3, 4, 5, ¿no? Cuando el cuerpo tiene la misma cantidad de carga positiva y de carga negativa, o mejor dicho, hay 5 protones, si el número de electrones es igual al número de protones, entonces la carga total vale 0. Ahí se dice que el cuerpo es neutro, ¿no? El cuerpo es neutro, la carga total vale 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede si un cuerpo gana electrones? ¿No? Por acá. ¿Qué sucede si un cuerpo, qué sucede si un cuerpo gana electrones? ¿Qué pasa si un cuerpo gana electrones? Ahora, si yo lo considero cuerpo neutro, o si yo considero un cuerpo neutro, vamos a colocarle por acá 2, 3, 4 cargas positivas y por acá 4 cargas negativas. Sabemos que la carga total vale 0, ¿sí o no? La carga total vale 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede si ese cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si el cuerpo gana 1, 2? ¿Qué pasa si gana electrones? Esos 2 electrones que estás observando, lo voy a ubicar por acá. Entonces tú te puedes dar cuenta ahora que el número de electrones es mayor que el número de protones. O sea, hay más cantidad de carga negativa. Tenemos 6 electrones y tenemos 4 protones. O sea, ese cuerpo queda cargado con signo negativo, porque tienes más cantidad de carga negativa. Entonces acá estamos frente a un exceso, ¿no? Un exceso de electrones. Cuando un cuerpo gana electrones, hay un exceso de electrones. El cuerpo queda cargado con signo negativo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si un cuerpo pierde electrones? ¿Qué pasa ahora si el cuerpo pierde electrones? Si yo lo considero neutro, una vez más, si yo considero el cuerpo neutro, 2, 3, 4, 5 protones, y a la vez 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Ahora, ¿qué pasa si a este cuerpo nosotros le extraemos 1, 2, 3? Él pierde electrones. Le voy a quitar 3 electrones. 1, 2, 3. Ahí está. Le he quitado 3 electrones. Entonces tú puedes observar
el número de electrones ahora es menor que el número de protones. O sea, existe un defecto de electrones, ¿no? Defecto de electrones. Defecto de electrones. Entonces, esa carga, ese cuerpo va a quedar cargado con signo positivo, ¿ya? Entonces recuerda que si un cuerpo es neutro, la carga vale 0. Si un cuerpo gana electrones, queda cargado con signo negativo. Si un cuerpo pierde electrones, queda cargado con signo positivo. Ahora, resulta que acá solamente se habla de ganancia o pérdida de electrones, por el simple hecho de que los electrones se encuentran orbitando, bueno, alrededor del núcleo, ¿ya? Solamente un cuerpo puede ganar o perder electrones. Por eso se dice que la carga está cuantizada. ¿Qué quiere decir? Ese valor de la carga que estás observando, Q, ¿de qué va a depender? Hablo de ganancia o pérdida de electrones. Depende de la carga del electrón. Y también del número de electrones, que es N, ganados o perdidos. Pero por acá es más. ¿Cuándo será positivo? Cuando el cuerpo pierde electrones. Y negativo, cuando el cuerpo gana electrones, ¿no? Se dice que la carga está cuantizada. Ahora, va a ser positivo cuando el cuerpo pierde electrones y negativo cuando el cuerpo gana electrones. Ahora, E viene a ser la carga del electrón, cuyo valor es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y N es el número de electrones ganados o perdidos. Y N toma todos los valores enteros. Un cuerpo puede ganar 100 electrones, 500 electrones, 1.000.000 de electrones, pero no puede suceder de que un cuerpo gane 4 electrones y medio. Eso de ahí no va a existir, ¿ah? Siempre lo que va a ganar o lo que va a perder es una cantidad entera, ¿no? A eso se refiere con cuantización, por acá, cuantización de la carga, ¿no? Tal vez puedas tomar nota porque lo voy a borrar. Cuantización de la carga, ¿no? Ya continuemos entonces, ¿ya? Ya, borremos esta parte para poder continuar. A ver, lo que te comentaba, ¿ya? A ver, el audio, por favor. Te comentaba sobre la cuantización de la carga, ¿no? Decimos que la carga está cuantizada, ¿no? Y esa carga va a ser el número de electrones por la carga del electrón, ¿no? Eso es lo que te había mencionado. La carga del electrón en magnitud es 1,6 por 10 a la menos 19. Además, el valor de n, por supuesto, es un número entero, ¿no? Toma todos los valores enteros. Y por acá tenemos las unidades inferiores a un coulomb, ¿no? Decimos un mili. Él es milicoulomb. Son cantidades microscópicas. Un milicoulomb equivale a 10 a la menos
a 10 a la menos 3, un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 y a la vez un nanocoulomb equivale, él es nanocoulomb equivale a 10 a la menos 9 y un pico coulomb equivale a 10 a la menos 12. Esas son las cantidades microscópicas, ¿no? Porque en las cargas vamos a hablar por decir, se tiene una carga de 6 microcoulomb. A esto equivale 6 por 10 a la menos 6. Se tiene una carga de 3 milicoulomb. A eso equivale a 3 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿no? Son cantidades muy pequeñas, con las cuales se les va a expresar lo que es las cargas, ¿no? A nivel microscópica. Son cargas muy pequeñas, ¿ya? Así que tienes que tener en cuenta esos detalles, ¿ya? De mili, de micro, y a la vez de nano, los más conocidos, ¿ya? Milicoulomb, 10 a la menos 3, microcoulomb, 10 a la menos 6, nanocoulomb, 10 a la menos 9, y picocoulomb, 10 a la menos 12. Ya, 10 a la menos 12. A ver, con respecto a la ley de Coulomb, ¿no? Si tenemos dos cargas, ya sean positivo o negativo, o pueden ser positivas o pueden ser negativas, en este caso se ha considerado dos cargas de signos diferentes, ¿no? Dos cargas de signos diferentes. Ahora, si tenemos esas dos cargas, están separados una cierta distancia, entre ellos existe una fuerza de atracción. Esa fuerza eléctrica, ¿cómo se va a determinar? ¿No? Ya sea fuerza de atracción, si las cargas son del mismo signo, entre ellos se van a repeler, se alejan con una fuerza cuya magnitud es la misma, pero actúan en direcciones contrarias. ¿Cómo determinamos esa fuerza? Esa fuerza es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia multiplicado por una constante, llamada constante eléctrica o también llamada constante de Coulomb, ¿no? O también llamada constante de Coulomb, ¿no? Ahora, ojo que se les toma la magnitud a las cargas, ¿ah? Quiere decir que si la carga es negativa, lo vas a tomar como positivo, por el simple hecho de que la fuerza siempre es positiva, ¿no? No existe fuerza negativa. Por eso, si las cargas son negativas, tú lo vas a considerar como si fuese, en este caso, positivo. Considéralo como positivo, ¿ya? Porque si no, vas a obtener una fuerza negativa y no existe fuerza negativa. Ahí además, la distancia de separación de las cargas tiene que estar expresado en el sistema internacional, o sea, en metros, ¿ya? Y el valor de K es 9 por 10 a la 9 newton eh, por metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Y son las unidades de las cargas, de la constante, perdón. Ahora, los pares de fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión, son un tipo de fuerza de acción y reacción, ¿no? Además, actúan en la misma línea de acción. Si yo tuviese un sistema de 3 o más partículas cargadas, se cumple que la fuerza eléctrica resultante sobre una de ellas es igual a la suma vectorial, independiente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de las cargas. A eso se le llama el principio de superposición, ¿no? Se llama el principio de superposición. Tengo una carga Q sub 1, una carga Q sub 2 y una carga Q sub 3. ¿No?
Por acá tenemos la fuerza entre la carga Q1 y Q3. Como ambas son positivas, positivo y positivo, se repelen con una fuerza F1. Y el otro, como es negativo y positivo, entre ellos se atraen. Existe una fuerza de atracción. Tengo dos vectores, entonces yo puedo calcular el vector resultante, ¿no? Utilizando el método del paralelogramo. Trazo paralelas a ambas fuerzas. Se ha formado un paralelogramo, como puedes observar. Entonces la resultante se encuentra en la diagonal. Él es la fuerza resultante, ese vector diagonal, que es la suma del vector F1 más F2. La suma de los dos vectores. Ya, la suma de los dos vectores. F1 más F2. Campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga eléctrica de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. Acá tenemos la Tierra, ¿no? La Tierra de masa m y un cuerpo de masa m minúscula, ¿no? Entre ellos existe una fuerza gravitacional, ¿no? Una fuerza de atracción. Si existe esa fuerza de atracción, entonces quiere decir que existe una aceleración de la gravedad, ¿no? Semejante lo podemos relacionar a nivel microscópico con el electrón, ¿no? Ahí tenemos una carga negativa y por acá tengo una carga positiva. Entre ellos dos existe una fuerza de atracción, pero esta es una fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, si existe esa fuerza eléctrica aparece porque toda carga presenta a su alrededor un campo eléctrico, ¿no? Quiere decir que existe un campo eléctrico, ¿no? Hay una relación entre lo que pasa con la Tierra y con la carga negativa a nivel microscópico, ¿no? Se asemeja. Si existe una fuerza gravitatoria, entonces existe una aceleración de la gravedad. Si el electrón y el protón, entre ellos existe una fuerza eléctrica, entonces alrededor del electrón existe lo que es un campo eléctrico, ¿no? Existe un campo eléctrico. Ahora, ese campo eléctrico, ¿cómo se determina? Como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Así se lea, fuerza eléctrica por unidad de carga. Fuerza eléctrica por unidad de carga. Su unidad de Newton por Coulomb. Ahora, Q0 y la carga de prueba positiva que experimenta el campo eléctrico. Campo eléctrico de una carga puntual. Si yo tengo una carga positiva y deseo determinar el campo eléctrico en el punto P, ¿no? Para una carga positiva, el campo eléctrico es un vector que apunta hacia la derecha. O sea, es un vector que sale de la carga, como puedes observar ahí. Pero ese campo eléctrico, ¿cómo se determina? En magnitud, como la constante eléctrica, la carga en magnitud, o sea, en valor absoluto, dividido entre la distancia que existe entre la carga y el punto P, elevado
al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Acá estamos hablando de un campo eléctrico repulsivo para una carga positiva. Pero para una carga negativa, el campo eléctrico está ingresando, o sea, hacia la izquierda. Esto es una atracción, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos el campo eléctrico debido a una carga puntual? Ese campo eléctrico va a depender de la constante, de la carga en valor absoluto y la distancia que existe entre el punto P, donde tú quieres determinar el campo, y la carga, elevado al cuadrado, por si acaso. Y además tiene que estar expresado en metros. Todo las medidas es en el sistema internacional. Ya, tiene que expresarse, tienen que medirse en metros. Todo se trabaja en el sistema internacional. Bastante cuidado en esa parte, ¿ya? Bastante cuidado en esa parte, en el sistema internacional. Y con respecto, si yo tuviese un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico en un punto del espacio libre es igual a la suma vectorial independiente de los campos eléctricos producidos por las cargas. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Si yo tengo una carga 1, una carga 2 y una carga 3, pueden ser dos o más cargas, pero acá solamente he considerado dos cargas, ¿ya? Solamente he considerado dos cargas. Si la carga es positiva, la carga 1, el campo eléctrico es saliente, ¿no? Para una carga positiva, el campo eléctrico sale. Para una carga negativa, el campo eléctrico ingresa. Ya, positivo sale, negativo entra. Como puedes observar acá. Entonces, si yo tengo dos vectores, la suma de esos dos vectores me da el vector resultante, o sea, el campo eléctrico resultante, ¿no? Entonces, utilizando el método del paralelogramo, trazamos paralelas a ambos vectores y en la diagonal se encuentra la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Como puedes observar ahí. Con respecto a las líneas de fuerza de campo eléctrico, ¿no? Esas líneas de fuerza de campo eléctrico indica la dirección del campo eléctrico en una región espacial, ¿no? Ya sea para una carga positiva o una carga negativa. Para una carga positiva, acá puedes observar que las líneas de fuerza que me indica la dirección de las líneas de campo eléctrico son salientes. Se habla de un campo eléctrico que diverge para una carga positiva. Pero si la carga fuese negativa, las líneas de campo eléctrico, que por supuesto tienen la misma dirección que las líneas de fuerza de campo eléctrico, son líneas entrantes a la carga. Entonces recuerda, para una carga positiva, el campo eléctrico sale, y para una carga negativa, el campo eléctrico ingresa, ¿no? Positivo sale, negativo entra. Las líneas de fuerza de campo eléctrico nunca se van a intersectar, nunca se cortan, o sea, no va a pasar esto, ¿no? Eso no ocurre. Acá tengo un campo eléctrico, eso no va a ocurrir, nunca se van a cortar, eso no sucede. El número de líneas
de fuerza que sale de una carga positiva o que ingresan a una carga negativa va a ser proporcional a la magnitud de la carga eléctrica Q. A la magnitud de la carga eléctrica Q. Acá puedes observar una carga positiva. Ya sabes que las líneas de campo salen y para una carga negativa las líneas de campo ingresan. Entonces se cumple que la cantidad de líneas que salen va a ser proporcional, que salen o entran, va a ser proporcional a la carga, ¿no? Se cumple ello. ¿De jovencitos? Eso es lo que se va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo tengo un campo eléctrico? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un campo eléctrico uniforme? Acá tenemos un campo eléctrico que va de más a menos. Dentro de ese campo eléctrico tengo una carga positiva, una carga de prueba Q sub 0 o Q. Ahora, si la carga es positiva, resulta que la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico. O sea, si el campo eléctrico, el vector de color rojo está apuntando hacia abajo, entonces la fuerza eléctrica también tiene la misma dirección, apuntando hacia abajo. Y esa fuerza eléctrica es el campo eléctrico por la carga, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la carga fuese negativa? Si yo tengo un campo eléctrico que apunta hacia abajo y dentro de ese campo eléctrico tengo una carga negativa, entonces resulta que la fuerza eléctrica tiene dirección contraria u opuesta al campo eléctrico. O sea, la fuerza eléctrica tiene que estar apuntando hacia arriba, en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario. Y también en magnitud es E por Q, ¿ya? Entonces, recuerda que si la carga es positiva, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo. Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica tiene dirección contraria u opuesta al campo eléctrico, ¿no? Es sentido contrario. Ya, bastante cuidado en esa parte. Con respecto a lo que es la energía potencial eléctrica, ¿no? Se define como el trabajo realizado para trasladar a una carga desde el infinito, donde el potencial eléctrico vale cero, hasta situarlo en un punto que se encuentra dentro del campo eléctrico generado por otra partícula. ¿Qué quiere decir ello? Si yo tengo que en el infinito, en un punto muy lejano, traslado una carga de prueba, que siempre se le considera positivo, ¿no? Hacia un punto que se encuentra dentro del campo eléctrico. Lo traslado en un punto a una cierta distancia, R. Entonces, esa energía potencial eléctrica se define como la constante eléctrica por el producto de cargas dividido entre la distancia. Pero ojo que acá se va a considerar el signo de las cargas, ¿no? Y la unidad de la energía en el sistema internacional se mide en joules, ¿no? Los valores algebraicos quiere decir que si la carga es positiva, lo consideras con un mismo signo, si la carga es negativa, lo consideras con su signo. Acá en la parte de energía potencial, ¿ya? En la parte de energía potencial. Y bastante cuidado que la distancia siempre, esas distancias siempre se mide en el sistema internacional, o sea, la distancia siempre tiene que estar expresado, en este caso, en metros. Ya, bastante cuidado ahí, ¿eh? La distancia siempre se mide en metros. Siempre se mide en metros. La energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales es igual a la suma algebraica de la energía potencial de todos los pares de partículas que conforman un sistema.
A ver, por acá. Tengo una carga 1, una carga 2, y una carga 3. Entonces, entre la carga 1 y la carga 2 hay una distancia R1, 2. Entre la carga 2 y la carga 3, una distancia entre 2, 3. Y la carga 1 y la carga 3 están separados una distancia. R1, 3. La energía potencial total de ese conjunto de cargas va a ser igual a la energía que existe entre la carga Q1 y Q2, más la energía entre la carga Q2 y Q3, más la energía entre la carga Q3 y Q2, ¿no? Entonces, la energía potencial eléctrica de un sistema es igual a la suma algebraica de la energía potencial eléctrica de todos los pares de partículas, ¿no? Esta es la energía total debido a esas tres cargas. Si una fuerza externa realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar a velocidad constante una partícula desde un punto muy lejano hasta un punto, digamos, una posición final, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza externa no es otra cosa que la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿ya? Energía potencial final menos energía potencial inicial. Lo que se refiere a potencial eléctrico, el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Ese potencial se define como la energía por unidad de carga, ¿no? Se define como la energía potencial por unidad de carga de prueba, Q sub 0. Y esa carga de prueba Q sub 0 es una carga muy pequeña y además es positiva. Y la unidad en el sistema internacional del potencial viene a ser el voltio. Acá tenemos que se tiene una carga de prueba positiva desde una posición muy lejana y se traslada muy lentamente a velocidad constante. En el punto muy lejano su energía potencial vale 0. Esa carga se traslada muy lentamente y se ubica dentro de un punto que se encuentra dentro del campo eléctrico generado por la carga Q. Como él es positivo y él es positivo, entre ellos existe una fuerza de repulsión, una fuerza eléctrica. Pero para trasladar esa carga desde el infinito, se utiliza una fuerza externa, ¿no? Se utiliza una fuerza externa. Y como la carga se traslada muy lentamente a velocidad constante, quiere decir que la carga se encuentra en equilibrio. Quiere decir que esa fuerza en magnitud va a ser igual a la fuerza eléctrica, ¿no? En magnitud, ojo, en magnitud va a ser igual a la fuerza eléctrica, discúlpame. Y entonces la carga se ubica en una posición final, en una posición final, donde existe un potencial final, por supuesto. A ver, veamos el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Se tiene una carga positiva y se desea determinar el potencial eléctrico a una cierta distancia,
a una distancia R. Entonces, el potencial se determina como la constante eléctrica, la carga, que es positiva, entre la distancia. Entre la distancia. Pero ¿qué pasaría para una carga negativa? Para una carga negativa, también se calcula como la constante, pero multiplicado por menos Q. Ten bastante cuidado que acá, en potencial eléctrico, se considera el signo de la carga. Si la carga es positiva, el potencial es positivo, estamos frente a un potencial repulsivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo, un potencial atractivo, ¿ya? Entonces, ten presente que en potencial eléctrico, en el tema de potencial eléctrico, consideramos el signo de la carga, ¿no? Se considera el signo de la carga. Bastante cuidado en esa parte, por favor, ¿ah? Bastante cuidado en esa parte. Ya, se considera el signo de la carga. Ahora, ¿qué pasa si tengo un conjunto de partículas? En este caso, dos partículas, dos cargas, carga 1, carga 2 y un punto P. Hay una distancia entre la carga 1 y el punto P llamado R1, otra distancia entre la carga Q2 y el punto P, R2. Entonces, si yo quiero calcular el potencial total en el punto P, el potencial en P se debe al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. ¿Y el potencial en 1 de qué va a depender? De la constante de la carga 1 entre la distancia 1. Y el potencial 2, constante carga 2 entre distancia 2. A eso se refiere, ¿ya? El potencial, el potencial total. Potencial total. En una gráfica tendríamos potencial en función de la distancia, ¿no? Esto es para una carga positiva, un potencial repulsivo, ¿no? La gráfica más o menos decae, ¿no? Quiere decir que si R aumenta, si R es un número grande, algo entre un número grande es algo pequeño, ¿sí o no? ¿No? Conforme R aumenta, el potencial en este caso va disminuyendo. ¿Va? Ese es para una carga positiva, ¿no? Para una carga negativa es todo lo contrario, pues, ¿no? Conforme R aumenta, el potencial aumenta, pero hacia abajo, ¿ya? Ahí tiene las gráficas correspondiente a potencial para una carga positiva y para una carga, en este caso, negativa, ¿no? Un potencial repulsivo, un potencial, en este caso, atractivo. Ya, bueno, esa es la parte de la teoría, ya. Vamos con los problemas. Dame un par de segundos, minutos, por favor, ya, para ver lo que corresponde a las preguntas. Ya, dame un segundito, por favor. A ver, confírmame si se visualiza, por favor. Pregunta 1 para poder empezar. Gracias. Sí, no, ya listo, ya. Presta atención, por favor, ¿ya? Presta bastante atención. Ya, muy bien. Presta atención.
En la pregunta número 1, ya, presta atención. ¿Qué cantidad de electrones en exceso debe tener un cuerpo inicialmente eléctricamente neutro para obtener en un proceso de electrización una cantidad de menos 40 microcoulomb? A ver, sabemos que la carga, cuantización de la carga es la carga del electrón en valor absoluto por el número de electrones, ¿sí o no? Pero si el cuerpo dice que tiene un exceso, hay más cantidad de carga negativa, entonces el cuerpo tiene que quedar cargado con signo negativo, ¿no? Porque tiene un exceso de electrones. Pero de dato esa carga que tú estás observando es menos 40 microcoulomb, ¿no? Vamos a colocar directo el valor, ¿ya? Recuerda que micro es 10 a la menos 6. Menos la carga del electrón en valor absoluto, recuerda que es 1,6 por 10 a la menos 19 por n. Cancelas menos. A la izquierda es 4 por 10 a la menos 5. Bases iguales exponentes se suman. Ese 1,6 por 10 a la menos 19 lo puedo expresar como 16 por 10 a la menos 20. Ya eso es la parte del álgebra. ¿Estamos? Entonces, 4 entre 16, un cuarto, ¿sí o no? Que es 0,25. Multiplicado por 10, ese menos 20, simplificas, te va a quedar por 10 a la 15. ¿Estamos? Esa es la respuesta, pero bueno, no hay. Lo podemos expresar como 2,5 por 10 a la 14 electrones. Acá, por favor, tienes que tener en cuenta la parte de tu álgebra, leyes de exponentes. Entonces, ahí tienes la respuesta a la pregunta 1. Ya, esa es la respuesta a la pregunta 1. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, veamos. Pregunta 2. Dos esferas cargadas eléctricamente se atraen con una fuerza de 40 newton. Se atraen. Quiere decir que yo voy a considerar una carga positiva, carga 1, y voy a considerar una carga 2, separadas una cierta distancia. ¿Estamos? Entre ellas existe una fuerza de atracción. Le voy a llamar fuerza F. ¿Cómo determino esa fuerza F? Esa fuerza F no es otra cosa que la constante, la magnitud de las cargas entre la distancia al cuadrado, ¿sí o no? Y por dato, ¿cuánto vale él? 40 newton. Eso es lo que nos dice el problema inicialmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál será el módulo de la fuerza de atracción si la cantidad de carga de cada una de ellas se triplica? Si inicialmente le llamé Q1, ahora es 3 veces Q1. Si el otro era Q2, ahora es 3 veces Q sub 2. Pero ¿qué pasa con la distancia? También se va a duplicar. Si le llamé D, ahora vale 2 veces D. Entonces, entre ellos existe ahora otra fuerza que le voy a llamar fuerza F1, que es lo que yo quiero saber, cuánto vale F1. ¿Y cómo determino la fuerza F1? La constante, K, el producto de cargas, 3 veces la carga 1, 3 veces la carga 2, entre la distancia que es 2 veces D al cuadrado. Eso es matemática,
te queda 9/4 por la constante, por el producto de cargas entre distancia al cuadrado. Pero ahí hay un detalle. El detalle es que yo ya conozco cuánto vale el producto de la constante y las cargas entre D, que vale 40 newton, dividido entre 4, 10 por 9, 90 newton. Esa es la respuesta. Ya. Toma nota, por favor, para poder continuar. De repente por ahí alguien hace una captura de pantalla, como hemos trabajado, con la fecha, todo, por favor, y lo subes ahí al chat. Gracias. Discúlpame. Ya está, ¿no? Para poder continuar. Para pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Ya continuamos, ¿ya? Pregunta 3. Se muestra dos esferitas de 0,02 kilogramos. Determine la tensión en el hilo de seda que suspende la carga de -2 microcoulomb. A ver, veamos ello, ¿ya? A ver. Una carga es positiva, la de 3 microcoulomb, la otra es negativa, separados 30 centímetros, ¿verdad? Ya. Como ambos tienen signos diferentes, entre ellos existe una fuerza de atracción. L es la fuerza eléctrica. Ahora, acá hay un detalle. La distancia de separación es 30 centímetros. De centímetros a metros siempre le vas a multiplicar por 10 a la -2. Entonces, al multiplicarle por 10 a la -2, vas a obtener que la distancia ahora es 3 por 10 a la -1 metro. Ya, bastante cuidado, ¿ah? De centímetros a metros le multiplicas por 10 a la -2. Ya, bastante cuidado esa parte, por favor. Por 10 a la -2. Ya. Entonces, calculemos entonces la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica, ya vamos a ir reemplazando directo. Ya sabes que es la constante, 9 por 10 a la 9. La carga en valor absoluto, ojo, quiere decir que si la carga es negativa, tómalo como positivo. 2 micro, 2 por 10 a la -6, por 3 micro, 3 por 10 a la -6, dividido entre la distancia, que es 3 por 10 a la -1, todo al cuadrado. ¿Estamos? Arriba lo voy a colocar como 9 por 2 por 3. Bases iguales, exponentes se suman. -6 -6, -12.
10 a la menos 12 con 10 a la menos 9, a la 9, 10 a la menos 3. Ya te queda ello, ¿ah? Eso es álgebra ya. Y abajo es 9, en el denominador 9 por 10 a la menos 2. Por supuesto que cancelas el valor de 9, te va a quedar 6, cancelas un menos 2 abajo, un menos 2 arriba, te queda 6 por 10 a la menos 1, ¿sí o no? Que no es otra cosa, 0,6 newton. Esa es la fuerza entre las cargas. Pero, acá ocurre lo siguiente. Tenemos la carga que está unida, la carga negativa, ¿no? Cuyo valor es 2 microcoulomb, está unida a una cuerda. Si hay una cuerda, la que está unida al techo, por si acaso, ¿ah? Si hay una cuerda, hay una tensión, ¿verdad? Hemos calculado la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica hemos calculado, eh, vamos a borrar esta partecita de acá, a ver. Ya bueno, ya está. Esa fuerza eléctrica vale 0,6. 0,6. Ahí está. Pero además, la esfera tiene masa 0,02. El peso le multiplicas por 10. Entonces el peso sería 0,2 newton. 0,2 newton. Recuerda que la masa, para calcular el peso, le multiplicas por 10. 0,2. Y puedes observar que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba, porque se encuentra en equilibrio, es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Quién apunta hacia arriba? La tensión. ¿Quién apunta hacia abajo? 0,2 más 0,6. Entonces el valor de T, 0,8 newton. Esa es la respuesta, jovencitos. Ya tiene la solución a esa pregunta, ¿ya? Ya. Pregunta 4. Discúlpame. A partir del gráfico determine el módulo de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga Q sub 2. Sobre la carga Q sub 2. A ver, vamos a sacar el gráfico, ¿ya? Ahí lo ponemos. Ahora. Ojo que me piden la fuerza resultante sobre la carga Q sub 2. ¿Ah? Ahí está la carga Q sub 2. La carga Q sub 1 es positiva
la carga Q sub 2 es negativa y la carga Q sub 3 es positiva. ¿Estamos? Entonces, primero voy a determinar la carga, la fuerza entre la carga Q sub 1 y Q sub 2. Como es positiva la carga Q sub 1 y la carga 2 es negativa, entre ellos existe una fuerza de atracción que le llamo fuerza 1. Fuerza 1, ¿ah? Le llamo fuerza 1. Ahora, ¿cómo determino esa fuerza 1? Esa fuerza 1, a ver, dame un segundo. Ahora sí. Esa fuerza F1 va a depender de la constante, de la carga 1, de la carga 2, entre la distancia 1 al cuadrado. ¿Quién es la distancia 1? La distancia entre la carga Q sub 1 y la distancia Q sub 2. Es 1 metro. Entonces, al reemplazarlo, ya directo, reemplazamos. Tenemos por acá 9 por 10 a la 9. La carga 1, 60 microcoulomb. 60 por 10 a la menos 6. La carga Q sub 2, menos 20 micro, ¿no? Pero siempre es positivo, ¿ya? Se considera positivo, porque es el valor absoluto. 20 por 10 a la menos 6. Entre 1 al cuadrado, pues, ¿no? Ya, el resto es matemática. El resto ya es la parte del álgebra. Arriba te va a quedar 9 por 6 por 2, ¿no? Ya, te va a quedar 12 por 9, 108. ¿Estás de acuerdo? 108. A ver, 108. 10 a la 9, 60 es 6 por 10, 20 es 2 por 10, 9, 10, 11. 10 a la 11 con 10 a la menos 12, 10 a la menos 1. 108 por 10 a la menos 1, que lo podemos expresar como 10,8 newton hacia la izquierda. ¿Ya? Él es la fuerza entre la carga Q sub 1 y Q sub 2. Ahora, la fuerza entre la carga Q sub 2 y Q sub 3, positivo, negativo, se atraen. Fuerza 2, ¿no? Y esa fuerza 2 se debe a quién? A la constante, la carga 2, la carga 3, entre la distancia 2 al cuadrado. La distancia 2 es lo mismo, ¿no? Que vale en este caso 1, ¿no? Que vale 1, elevado al cuadrado. Reemplazamos fuerza 2 igual lo que hemos hecho anteriormente. Constante, 9 por 10 a la 9, carga 2, menos 20 micro, ¿no? Ya sabes que es positivo. 20 por 10 a la menos 6. Carga 3, 120 micro. 120 por 10 a la menos 6. Entre 1 al cuadrado, ¿no? Fuerza 2. 12 por 4, 12 por 2 por 9, ¿no? 18 por 2, 12, 216 por 10 a la menos 1, igual que la anterior, ¿ya? Por 10 a la menos 1. La fuerza 2 es 21,6 newton hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto valdría la fuerza resultante? Si tengo un vector hacia la izquierda y un vector hacia la derecha. Entonces, la fuerza resultante sobre la carga Q sub 2 es la diferencia de la fuerza F2 que apunta hacia la derecha menos la fuerza F1. O sea, 21,6 menos 10,8. ¿Estamos? Te queda 10,8, ¿no? 10,8 newton hacia la derecha.
Como me pide magnitud, solamente es el valor numérico y la unidad de medida. Ya, toma nota, por favor. Profesor, ¿por qué sale 10 a la menos 1? En este caso, porque si tú te das cuenta, he multiplicado 9 por 2 por 12. ¿Ya? ¿Por qué ese 20 lo he colocado como 2 por 10? Ese 120, 12 por 10. Acá tienes 10 a la 1, 10 a la 1 sería 10 al cuadrado. Con este 9, 10 a la 11. Menos 6 y menos 6, 10 a la menos 12. Te queda 10 a la menos 1. Eso es álgebra, ¿ya? Bases iguales, exponentes se suma. Esa es la parte de la matemática, tú tienes que darle la forma, ¿no? No he multiplicado 9 por 20 ni por 120. Le he puesto como 20 como 2 por 10, a 12 como 2 por 10. Entonces ahí tienes 10 al cuadrado. Con ese 10 a la 9, 10 a la 11. Con el 10 a la menos 12, 10 a la menos 1. Por eso, en este tema, tú tienes que tener en cuenta la parte del álgebra, leyes de exponentes. Ya, jovencitos, ya Está toma bien, nota. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya después lo revisas, ¿no? Cuando tengas tiempo, más detallado, ¿no? Con calma. Ya. Toma nota para pasar a la siguiente, por favor. Ya. Veamos la siguiente pregunta, ¿eh? Determine la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de 200 microcoulomb. Si esta, si está bajo la acción de un campo uniforme cuya intensidad es de 800 newton por coulomb. Acá hay una ecuación nada más, ¿ya? Tienes la carga, tienes el campo eléctrico y te piden la fuerza. Recuerda que la fuerza eléctrica se determina como el campo eléctrico por la carga. Solamente vas a emplear esa ecuación. El campo eléctrico es 8000, la carga es 200 microcoulomb. Micro es por 10 a la menos 6. 8 por 2 te queda 16.
1, 2, 3, 4, 5 ceros por 10 a la quinta por 10 a la menos 6. Bases iguales, exponentes se suman. Menos 6 más 5, menos 1. 16 entre 10, ¿no? 1,6 newton. Nuevamente aplicación de la ecuación. De la teoría, perdón. De la teoría. Ya, siguiente pregunta. En la pregunta 6, en la figura se muestran dos cargas puntuales. Determine la intensidad de campo eléctrico total en el punto O. ¿Cuánto vale el campo eléctrico total en el punto O? A ver, recuerda que para una carga positiva, el campo eléctrico sale, ¿sí o no? ¿No? El campo eléctrico es saliente. Vamos a llamarle acá carga 1, la de 8 microcoulomb. Carga 2, la de 4 microcoulomb. Analiza para la carga 1. Si la carga es positiva, el campo eléctrico en el punto O para la carga 1 es saliente. Carga positiva. Campo eléctrico sale. ¿Cómo determinas el campo eléctrico 1? Constante, carga 1 en magnitud, entre distancia 1 al cuadrado. La distancia 1 es 2 metros. Entonces, si tú reemplazas, el campo eléctrico 1 es 9 por 10 a la 9, la carga 1 que vale 8 por 10 a la menos 6, dividido entre 2 al cuadrado. Y vas a obtener lo que es 8 entre 4, 2 por 9, 18 por 10 al cubo hacia la derecha, newton por coulomb. Ese es el campo eléctrico 1 debido a la carga 1. Para la carga 2, la carga 2 es positivo. Entonces el campo eléctrico también sale. Campo eléctrico saliente para una carga positiva. La distancia 2, desde el punto O a la carga Q sub 2, que vale 3 metros. Ese campo eléctrico 2, constante, carga 2, distancia 2 al cuadrado. Constante, 9 por 10 a la 9. La carga 2, 4 microcoulomb, 4 por 10 a la menos 6.
entre la distancia, que vale 3, ¿no? Elevado al cuadrado. El campo eléctrico 2 te va a quedar 4 por 10 al cubo. Newton por Coulomb hacia la izquierda. Entonces yo te pregunto, si tú quieres determinar el campo eléctrico resultante en el punto O, ¿lo vas a sumar o lo vas a restar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Sumar o restar? Tú te das cuenta que son vectores que tienen direcciones opuestas. Entonces tienes que restarlo, pues, ¿no? El mayor menos el menor. ¿Estamos? O sea, 14, o perdón, la respuesta es 14, ¿no? 18 menos 4, 14. Por 10 al cubo, Newton por Coulomb. Esa es la respuesta. Toma nota, por favor. Ya vas a pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Toma nota de eso, por favor.
A ver, a ver. Lo mismo que hemos hecho en la pregunta 6, igual, a ver, intenta la número 7, por favor, a ver. Te doy un par de minutos. El mismo procedimiento, pero acá lo que me piden es cuánto vale la distancia. A ver, te doy un par de minutos, ¿ya? Inténtalo, por favor.
A ver, continuamos, ¿ya? En esa pregunta, lo que te estaba comentando es igual a la número 6, pero acá te piden cuánto vale la distancia de separación. Y de dato te dicen que el campo eléctrico en el punto medio es de 18.000 newton por coulomb. Entonces, por acá debe estar el punto medio. Vamos a sacar la figura mejor, ¿ya? Ya, el punto medio lo voy a ubicar por acá. Él es el punto medio. Entonces quiere decir que por acá es de medios y de medios, ¿verdad? La mitad. Discúlpame. A ver, para una carga positiva, entonces el campo eléctrico sale. Campo eléctrico 1 debido a la carga 1. ¿Está de acuerdo, verdad? ¿Cómo determino ese campo eléctrico 1? Lo vamos a hacer directo. 9 por 10 a la 9 por la carga que es 4 por 10 a la menos 6 entre la distancia elevado al cuadrado, de medios al cuadrado. Te va a quedar d al cuadrado entre 4, ¿verdad? 9 por 4 por 4, 144. Eso es matemática, por favor, ¿ah? 144 por 10 al cubo, dividido entre la distancia al cuadrado, hacia la derecha. Ahora, para la carga 2, la carga es positiva, como es el campo en ese punto rojo, punto medio, sale campo eléctrico 2. Campo eléctrico 2. Y ese campo eléctrico 2 es 9 por 10 a la 9, la carga 2, 12 por 10 a la menos 6, entre la distancia que es de medios al cuadrado. Lo mismo que el anterior, ¿no? Numerador, denominador, d al cuadrado entre 4, 9 por 12 por 4, ¿no? 9 por 12 por 4, 432 por 10, bases iguales, exponentes se suman, por 10 al cubo, 9 menos 6, 3, entre la distancia al cuadrado hacia la izquierda. Ojo, hacia la izquierda. Pero si tú tienes dos vectores que están en direcciones opuestas, lo vas a restar y obtienes el campo eléctrico resultante, ¿verdad? Que es el mayor, campo eléctrico 2, menos el menor. Pero por dato, ese campo eléctrico resultante, ¿cuánto vale? 18 por 10 al cubo. 18 por 10 al cubo. Cuando tú restes 432 menos 144, al restar 288 por 10 al cubo entre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Cancela 10 al cubo, d al cuadrado es igual a ¿cuánto? 288 entre 18, que es 16, le saca la raíz, 4 metros. Esa es la respuesta. ¿Ya? Toma nota, por favor.
Profesor, disculpe, ¿por qué sale 144? Porque lo que hemos hecho en el numerador denominador es de al cuadrado entre 4, extremos y medios, 9 por 4 por 4. Ya está bien, gracias, profesor. No te preocupes. Ya, la pregunta 8, ¿ya? Pregunta 8. Determine el trabajo que le costará a un agente externo traer una carga de 12 microcoulomb desde muy lejos hasta un punto donde el potencial eléctrico sea 4 kilovoltios. A ver, te comento. El trabajo realizado por la fuerza externa, la carga se va a trasladar desde muy lejos, o sea, desde el infinito hasta un punto P. Esto es igual a la carga por el potencial en P menos el potencial en el infinito. Y recuerda que el potencial en un punto muy lejano vale 0. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza externa para trasladar a la carga desde el infinito e ubicarlo en un punto P es igual a la carga que tú vas a trasladar, que es 12 microcoulomb, 12 por 10 a la menos 6, multiplicado por el potencial en P, que según dato es 4 kilo, 4 por 10 al cubo. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza externa, al trasladar la carga desde el infinito hacia el punto P, te va a quedar 48, bases iguales, exponentes se suman, menos 6 más 3, menos 3. Trabajo realizado por la fuerza externa para trasladar a la carga desde el infinito hacia el punto P es 48. Ese 10 a la menos 3 es mili. Y recuerda que el trabajo se mide en joules. Toma nota, por favor.
Ya veamos la pregunta número 9, ¿ya? Pregunta 9. Si la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 120 voltios, y hay un campo eléctrico homogéneo de 100 newton por coulomb, determine la distancia entre A y B. A ver, por acá voy a trazar dos superficies equipotenciales. ¿A qué se refiere por acá? A ver, esto es una superficie equipotencial y por acá tengo, vamos a sacar el dibujo mejor, ¿ya? A ver, dame un segundo. Ya. Por acá trazo una superficie equipotencial, por acá otra superficie equipotencial. Son figuras geométricas que se encuentran al mismo potencial. ¿Ya? Entonces, justamente por acá he trazado dos superficies equipotenciales. Disculpa. Él se encuentra un potencial A y él se encuentra un potencial B. Ocurre que el potencial en A es mayor que el potencial en B. El potencial disminuye en la dirección del campo eléctrico. ¿Estamos? Acá es 90, ahí vale 37 grados. Entonces, hay una distancia entre estas dos superficies equipotenciales. Una distancia que le voy a llamar D. Una distancia D que lo voy a determinar. Porque si yo hallo D, yo puedo calcular cuánto vale la hipotenusa, a ver, ¿sí o no? Ya. El potencial en A menos, se cumple esto, ¿ya? El potencial en A menos el potencial en B no es otra cosa que el campo eléctrico multiplicado por la distancia, ¿no? Por la distancia. Entonces, según dato, la diferencia de potencial entre A y B vale 120. El campo eléctrico vale 100 por D. Te queda que D es 1,2 metros, ¿sí o no? No, el valor de D es 1,2 metros. Pero resulta que ese D, como es 1,2, lo puedo expresar como 3 por 0,4, ¿sí o no? 3K, 3 por 0,4, a 90, 5 por 0,4. Entonces, podemos decir que esa longitud AB vale 2. A ver, dame un segundo, por favor. La longitud AB es 5 por 0,4. 2 metros. Esa es la respuesta. Pregunta número 10. Pregunta 10. A ver. En la pregunta número 10, te piden
Cierta carga eléctrica Q ubicada en el origen produce un campo eléctrico cuya magnitud es 50 en la dirección mostrada. Determina el potencial. O sea, te piden el potencial, tiene de dato el campo. O perdón, te piden el potencial, claro, y tienes de dato el campo eléctrico. Y además tienes la distancia de donde se ubica la carga al punto P. Y esa distancia vale 5 metros. Entonces, ese campo, ese potencial eléctrico va a ser igual al campo por la distancia. Pero date cuenta que el campo eléctrico está ingresando a la carga. Entonces, ¿cómo debe ser la carga? Negativa. Entonces, el potencial, ¿cómo debe ser? Negativo. Recuerda que si la carga es negativa, el potencial es negativo. Si la carga es positiva, el potencial va a ser positivo. ¿Estamos? Solamente vas a reemplazar menos el campo eléctrico que vale 50 por la distancia que vale 5. Y ese potencial es menos 250 voltios. Solamente es ello. ¿Ya? Es negativo por el simple hecho de que la carga es negativa y el campo eléctrico está ingresando. Ojo, el campo eléctrico ingresa la carga. Entonces, necesariamente tiene que ser esa carga negativa. Listo. Muy bien. Eso ha sido la solución de las preguntas. ¿Ya? Vamos, antes de que se acabe el tiempo, vamos con tus respuestas a tus ejercicios propuestos, ¿ya? Tus respuestas en el chat, por favor, ¿ya? Ya, ahí tiene las respuestas en el chat. La 1, la C, la 2, la E, la 3, la B, la 4, la A y la 5, la D. Listo, jovencitos. Ahí tenemos las respuestas. Por favor, repasa, estudia, ya, revisa de nuevo los problemas. Ya, nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Cuídate bastante. Nos vemos, cuídense. Hasta pronto. Chao, Gracias, Gracias. chicos. A ustedes, gracias a ustedes. Nos vemos, cuídense, chao, nos vemos.